Les doy la bienvenida a la clase del día de hoy, que lo que vamos a hacer realmente es una retroalimentación sobre el examen que tomamos. Esto significa que vamos a ver cuáles fueron las preguntas que más fallamos. Si hubieron dos o más que fallaron la pregunta, entonces vamos a ver qué es lo que tenemos que retroalimentar para que entonces no volvamos a hacer esos errores. Vamos entonces a compartir pantalla y se me acaban de salir como 10 alumnos de un solo y yo creo que se les ha de haber ido la luz. O sea que no solo soy yo, ya me siento un poquito Probablemente mejor. cuando se fue, abogada, porque yo aquí donde estoy también se me fue la luz. Entonces yo les dije que se le había ido la luz y entonces se fueron. Yo les di vacaciones. Sí, es que no les estoy, miren, ahorita me está escribiendo, abogada, se me fue la luz. Vaya, no les digo. Ya, hoy sí, hoy ha sido un día bien difícil para todas las clases online porque en la mañana también me estuvo fallando el sistema y no me dejó ingresar. Y cuando por fin me dejó ingresar, adivinen, se me cayó la conexión. O sea, hoy ha sido mi día. Hoy sinceramente ha sido mi día y así varias personas me han dicho lo mismo, que han estado trabajando en línea y que no los ha dejado trabajar tranquilos. Abogada, es que también hay problemas con el internet, porque a mí en las clases anteriores me sacó 2 veces. No solo soy yo, ya me siento un poquito mejor. Sí, tranquila, abogada. Qué barbaridad esta tecnología. Yo les digo, a veces nos viene a ayudar y a veces nos viene a hacer unos desmadres que Dios mío. Pero bueno, vamos a hacer la retroalimentación de nuestro examen. Vamos a empezar recordando de que tenemos una palabra que es derecho y la otra palabra que también es importante para nosotros, que es internacional en esta clase. Impresionantemente no me fallaron las preguntas de público y privado, así que significa que por lo menos en eso estamos bien, en saber cuál es la diferencia entre público y privado, pero sí tuvimos problemas en cuanto al derecho. El derecho ha tenido 3 evoluciones, las primeras 2 desde el tiempo de Grecia y Roma, desde el tiempo greco-romano, muy importante para nosotros los abogados, y el último que es ya hace aproximadamente 300 años, casi 400, todavía no llegamos a los 400, que para la mayoría de los que somos estudiosos del derecho decimos que está bebé, porque algo que solo tiene 200 años está muy chiquito para el derecho, pero que tiene bastante aceptación al nivel dogmático y al nivel académico. Entonces, ¿cuál ha sido esa evolución? La primera que teníamos era de que el derecho era lo recto o lo rígido, todavía hasta el día de hoy lo seguimos usando de esa manera. Vaya recto significa lo mismo que vaya derecho, ¿sí? Muchas personas, especialmente las de pueblo, hablan con ese término derecho. Vámonos derecho, vaya derecho a la pulpería y regrese. O sea que estamos hablando no solo de una dirección, sino de un comportamiento. Todavía la gente de ciudades pequeñas, que muchos de nosotros les llamamos pueblos, siguen hablando de esa manera. La segunda acepción es la que ustedes usualmente me dicen. Cuando yo les pregunto qué es derecho, esa es la segunda acepción que hay, que es conjunto de normas jurídicas. Y a veces hasta ahí me lo dejan, ¿verdad? Dicen, ajá, ¿y lo que sigue, Lick? No, dígame qué es lo que sigue, por favor. Es conjunto de normas jurídicas que regulan el comportamiento de los miembros dentro de la sociedad. Sí, esa es la segunda acepción que tenemos, la segunda definición que tenemos. Como les digo, eso desarrolló dentro del tiempo de los griegos y los romanos y es bastante reconocida como una definición correcta de lo que es el derecho. Pero hoy en día nosotros tenemos una nueva definición. Esta definición es la definición actual, la definición dogmática, la definición académica, la definición que los abogados deberíamos de manejar. Y esa definición es sistema normativo. Esa primera parte es muy importante, sistema normativo, que es creado afuera de mí, ¿sí? O sea, jurídicas, externo, y que es coercitivo, y que significa que tengo que seguirlo y si no lo sigo, cosas malas van a suceder. No se me van a reconocer mis derechos, no me van a dejar que peticione, puedo ir a la cárcel, ¿sí? Entonces, yo tengo que seguir obligatoriamente esa normativa. Entonces, sistema normativo externo coercitivo. La segunda palabra con la cual tuvimos un poquito de problema fue con la palabra nación. No tuvieron problema cuando les pregunté acerca de la nación por sangre, esa la tienen muy bien estipulada, la nación por sangre.
La que no tenemos muy concreta es la nación por suelo. La nación por suelo es el municipio en el caso de Honduras. En ciertos otros lugares le llaman parroquias a esas divisiones. ¿Sí? Si tienen familiares en Nueva Orleans, por ejemplo, que un montón de hondureños tienen familiares en Nueva Orleans no tienen municipios, sino que lo que tienen es parroquias. ¿Sí? ¿Por qué? Por la tradición que ellos tienen, que viene desde Francia. En Francia entonces existen las parroquias, abogadas, sí, existen las parroquias también, esa es una de las divisiones que existen. Entonces no importa cómo lo denominemos, pero va a haber una denominación terrestre más pequeña, ¿sí? Entonces esa denominación terrestre más pequeña, en el caso de Honduras y de muchos otros países, se conoce como municipio. Esa es mi nación por suelo. Entonces mi municipio no es Francisco Morazán, mi municipio sería Distrito Central, sería Valle de Ángeles, Sabana Grande, Santa Ana, ¿ok? Entonces depende de cuál es mi municipio, las cosas van a ser distintas. ¿Qué tipo de cosas? Pues, ¿qué es lo que yo miro como normal? ¿Qué es lo que yo como? ¿Cómo yo me relaciono con las personas? ¿Qué tipo de delincuencia hay? Todas esas cosas varían de un lugar a otro. Entonces es bien importante. Dígame, Leonel, ¿en mi municipio tienen parroquias? Sí. Existen parroquias adentro de nuestros municipios, sí, pero esas son divisiones que para nosotros son divisiones católicas. Las parroquias católicas. Eclesiásticas. Es correcto. Las parroquias católicas. Y son católicas porque el resto de los cristianos no usan parroquia. Usan culto, usan denominación o otro. ¿Sí? Iglesia inclusive usan, pero parroquia es algo meramente católico. Y eso es algo que, por eso es que les digo yo, muchas veces a mí me hablan acerca de la separación entre el Estado y la iglesia. Y yo les digo, pero si es que hay lugares como Francia que todavía tienen integrado eso de parroquias. Y las parroquias son divisiones católicas. Por ejemplo, en el tiempo de antes, usted para registrar un niño lo registraba en la iglesia. O sea, el hecho de que ese niño fuera bautizado significaba que pertenecía a esa parroquia. Ese era nuestra acta de nacimiento muchas veces. Entonces es bien interesante cuando a mí me dicen, no, hay una separación completa y yo quedo viendo como, pues entonces no saben la historia. No han de saber cómo eran las cosas antes, ¿verdad? Entonces eso es bien interesante verlo, pero en Honduras, legalmente hablando, nosotros lo que tenemos son municipios. O sea que en nuestro documento legal, cuando yo quiero hacer cuestiones legales, no me piden un acta de la parroquia, me piden un acta del Registro Nacional de las Personas. Entonces esa es el acta que vale legalmente hablando, ¿sí? Entonces, nosotros en Honduras lo que tenemos son, legalmente hablando, municipios. Pertenecemos a los municipios, ¿sí? Luego tuvimos ciertos problemas con hacer una diferencia entre derecho, moral y ética. ¡Uy! Me parpadearon las luces ahorita. Tuve mini discoteca ahorita. Diferencia entre moral, ética y derecho. Las tres son sistemas normativos. O sea que las tres tienen eso en común, que son sistemas normativos. Sin embargo, la moral son mis reglas, son las que yo pongo en mi vida. Y puede ser que a Iris le gusten mis reglas y a María Fernanda no le gusten mis reglas, pero al final del día son mías. E inclusive puede ser que Cristian tenga exactamente mis mismas reglas. Muy difícil, pero puede ser que así sea. Entonces, la moral son mis reglas personales, que yo mismo las creo adentro de mí. Entonces son internas. Y si yo fallo a mis reglas personales, quizás duerma menos, quizás no llegue a tener, no sé, felicidad adentro de mí, quizás esté incómoda, me dé ansiedad, pero no es coercitiva, no va a venir la policía, no va a venir el ejército, no va a venir la fiscalía, no va a venir el Registro Nacional de las Personas a decirme que me lave los dientes al nomás despertarme. Eso no va a suceder, ¿ok? Entonces... La conciencia lo va a hacer. Es correcto, la conciencia se lo va a hacer, ¿sí? Y depende cómo... A mí por eso es que me encanta cuando dicen que hay personas que no tienen conciencia. No, la tienen. Y ahí está. Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta la conciencia que tiene. A esa persona no tiene moral. No, él siguió sus reglas.
No les digo que cuando yo trabajaba en el juzgado me decían que yo era tonta. Bruta, sos bruta, me decían. ¿Por qué vos no pedís mordida por ir a hacer por ejemplo, los embargos cuando estaba en el juzgado de familia? En aquel entonces, señores, les estoy hablando del 2004 o 2005, ya ni me acuerdo. Así de tanto me patina ya. El 2005 fue. Enero del 2005, a mí me decían que yo tenía que cobrar 2,000 empiras por cada embargo que yo tenía que ir a hacer. Palos frescos. Escuche bien. Le digo, ¿y qué fresco es el que voy a comprar yo por 2,000 pesos? Les digo, la gasolina es lo que les puedo pedir, pero 2,000 empiras para ir a hacer un embargo. Y les digo, oigan, eso es la comida de un niño. Pues usted pídaselos, que si tienen hambre, ahí van a pagar, me decían. Oiga bien. Y eso les estoy hablando hace 16 años. Hace 16 años lo que a mí me decían que yo tenía que cobrar en 2,000 empiras por ser, o sea, era escribiente. Y eso era lo que tenía que cobrar por embargo. Y usualmente los embargos solo se hacían en un día, el día jueves. Y lo que nosotros llegábamos a hacer eran tal vez unos 6 embargos al día. 6 por 2, 1,200, vamos a ver, 12,000 empiras. ¿Sí? 12,000 empiras. Eso era lo que iba a hacer en un día. Iba a ser más que mi salario en un día de trabajo. ¿Qué les parece? Y yo siempre les decía, no. Y a mí me decían, ay, qué tonta que sos. Todos lo hacemos. ¿Por qué no lo haces vos? Nos vas a dar mal nombre, Laura. Ok, entonces esas cosas suceden. Esas personas no es que no tengan moral. Ellas tienen sus propias reglas personales. Hasta Pistito, lo de 2,000 pesos. Óigame, hiciera en un lugar como Lomas del Mayabo, Lomas del Guijarro. Ya se imagina cómo era, ¿va? No eran 2,000, era mucho más. Entonces, ellos ya tenían su precio. Eso era lo que sus reglas personales decían. Yo siempre les decía, no, yo por mucho lo que les voy a pedir es la gasolina. Eso es lo que voy a pedir, la gasolina. Y ya, no necesito más. Tonta, bruta. ¿Ok? Entonces, mi moral son mis reglas personales, son internas, yo las creo, y si yo las dejo de aplicar, problema mío. Igual es ellas tenían sus reglas personales, y digo ellas porque todas eran mujeres. Ellas tienen sus reglas personales y ellas las crearon, hasta precio le pusieron al asunto, y si ellas no las seguían, ellas se sentían mal. Puchi, cabo, fíjate que solo hice tanto hoy. ¿Ok? Entonces esas cosas son muy verdaderas. Y luego tenemos la ética. La ética es lo máximo que espera la sociedad de mí. También es un sistema normativo, pero este está creado por la sociedad, o sea que está afuera de mí. En otras palabras, el derecho y la ética están afuera de mí. Yo no soy quien las crea, los crea alguien más. En cuanto al derecho, el Congreso es el que crea la ley, el Poder Ejecutivo es el que crea las políticas públicas. Y luego tenemos la ética, y esa es externa, quien la crea es la sociedad, y eso puede ser escrito, no escrito, sale en la tele. Sí, varía cuál es la formación que va a tener, ese ámbito de formación que va a tener puede variar. Y luego tenemos el ámbito de ejecución. Y en el ámbito de ejecución, la ética y el derecho se distinguen, ahí es donde está la diferencia entre ellas, porque el derecho sí es coercitivo. Obligatoriamente yo lo tengo que seguir, pero la ética no. La ética yo no tengo que seguirla si va en contra de mis normas morales, si va en contra de lo que nosotros mismos pensamos que está bien o está mal. Yo puedo evitar lo que diga esa norma ética, ¿no? No va a venir la policía, ni va a venir el ejército, ni va a venir la fiscalía, ni el Ministerio Público, ni nadie a decirme de que yo tengo que aprender a planchar porque yo soy una mujer hondureña que debería de saber planchar. Eso no va a suceder, ¿sí? No va a suceder. Entonces, esa es la diferencia entre el derecho y la ética, su ámbito de ejecución. Mientras que la moral y el derecho tienen una diferencia tanto en su ámbito de ejecución como en su ámbito de formación. Y la moral y la ética tienen la diferencia en el ámbito de la formación. Esas serían diferentes preguntas que les hice que me fallaban en alguna de las personas, ¿no? Entonces, me pareció importante recalcárselos. Como les dije, no tuvimos problema real con la definición de público y privado, les quedó súper bien. Solo tuve una persona que me falló, esa de público y privado, pero en esa sí estamos bien, así que me alegra que estemos bien. Recordar, ¿verdad?, que en el ámbito
Público son los estados que ostentan soberanía. En el ámbito privado estamos hablando de particulares. Pero sí le captaron súper bien a esa parte. Luego les pregunté acerca de la Corte Centroamericana. Dígame, Iris. Creo que yo me equivoqué con lo de la nación, abogada. Siempre es que ahí está mi error. Yo le pregunté a Jairo, pero yo estoy metida en rollo que fue por ahí, por eso de la nación, que tuve una confusión por ahí, pero no sabría decirle. Tendría que enviarle las fotos que tomé. Para ver en qué falló. Sí, recordarle. Sí, abogada. Sí, es que me quedó un poquito ahí de dudas. Sí. Incluso en los repasos yo siempre le pregunté ahí porque andaba un poquito perdida. Sí, es recordarle siempre que la nación por suelo es el municipio y la nación por sangre que yo puedo ostentar es el municipio de mis papás, tanto de papá como mamá. Entonces yo puedo ostentar la nación, que no es lo mismo que la nacionalidad, la nación de San Pedro, que es la de mi papá, y la de Puerto Cortés, que es la de mi mamá. Y eso me va a dar la nacionalidad, que en mi caso, hondureña. O sea, ahí no hay de otra, ¿verdad? Ok. Seguidamente tuvimos un pequeño fallo en las cuestiones de las competencias. Yo les puse el ejemplo de la Corte Centroamericana de Justicia. La jurisdicción es el territorio en el cual yo ejerzo mi poder. Y la sede es la ubicación, la dirección, el PIN, como ustedes quieran decirle, que puede tener un lugar. Entonces, la jurisdicción, les dije, recuérdense, la chepia va a estar en el nombre o en la designación de ese órgano. El nombre o designación de la Corte Centroamericana dice que la jurisdicción sería Centroamérica. ¿Sí? Entonces, siempre en el título a mí me va a salir. La ubicación, le salía algo ahí bien interesante que decía Rotonda Huehuense, Managua, Nicaragua. Es más, decía mucho más, ¿verdad? En esa dirección. Esa era la sede. Ese es donde yo en el mapa, que es lo que le tengo que decir al GPS, a Siri o a Waze o a quien ustedes usen para poder llegar. Entonces, la jurisdicción es Centroamérica, porque en todo Centroamérica ellos pueden ejercer su poder. Pero la sede es un lugar en específico donde yo llego y puedo ir a esas audiencias o puedo interponer un recurso, puedo ir a pedir información, que es en Nicaragua, que queda, ¿sí? En la rotonda huehuense de Managua, Nicaragua. ¿Ok? Luego les dije, hola Rommel, dígame. Buenas tardes, buenas noches, compañera, abogado y compañera. Ando desesperado, abogada, porque la energía es un fracaso total. Incluso tengo problemas con una impresora y estoy en eso y bueno, ni modo, ¿verdad? Si le enseñara mis manos llenas de tinta, pues bueno, para no contarle más. Abogada, le quiero hacer una preguntita del examen. Usted Sí. ya, a mí me salió una pregunta hablando de público y privado. Sí. Ya habló sobre ello, ¿verdad? Pues fíjese que como les decía, no tuve alto problema con eso, pero dígame, ¿cuál es su pregunta en específico? Y yo se la contesto. Sí, decía, la primera fuente del derecho internacional privado es, yo puse costumbre. Y recuérdense que en el derecho internacional público y en el privado se hace un cruce. En el derecho internacional público, lo primero son los tratados y lo segundo es la ley. Mientras que en el derecho internacional privado, lo primero es la ley y lo segundo son los tratados. O sea que hay un cruce. Eso es. La costumbre era para desviarlos. Porque no le salía en la diapositiva. ¿Recuerdan la diapositiva? No salía nada de costumbre ahí. Entonces era primero y segundo y era una cruz que en el público y en el privado cambia la posición de ley y tratados, pero solo de ley y tratados se habla ahí. Sí. Ok. Lo segundo que tenemos entonces en la cuestión de las competencias, la primera competencia es la jurisdicción, la segunda competencia es la materia. Y cuando hablamos de la materia estamos hablando del tema. Y les dije, la chepia les va a salir en el título. Y el título de la Corte Centroamericana de Justicia
significa que mi tema va a ser la justicia. Eso es lo que va a ser mi tema. ¿Ok? Me lo sale mi copia, mi chepia sale en la designación del juzgado. Entonces, mi materia va a ser la justicia. Luego les hice una pregunta acerca de la cuantía o el valor. Y yo les decía que en la cuantía o el valor sale en una parte del escrito. Obviamente, en Corte Centroamericana de Justicia, yo no les estoy presentando el escrito. Entonces, no sabemos, ya que no vemos la suma del escrito. Porque la cuantía me sale en la suma del escrito. Ahí es donde me va a salir la cuantía. Siempre en la suma del escrito me va a salir la cuantía. ¿Ok? Entonces, para yo saber la cuantía o valor de algo, yo voy a ir a la suma. ¿Qué es lo que dice esa suma? ¿Qué es lo que me está diciendo? Vamos a hacer un amparo por el derecho a la defensa. Vamos a hacer no sé, vamos a ir a la Corte Interamericana por un quebrantamiento al derecho de la libertad de expresión, por ejemplo. Entonces ahí sería libertad de expresión. Ese sería el valor, lo que yo estoy buscando, la libertad de expresión. Entonces siempre en la suma de ese escrito, el título del escrito, la suma, ahí es donde me va a salir cuál es el valor o la cuantía. Y luego les preguntaba cuál era el grado o instancia de la Corte Centroamericana de Justicia, y esa era la segunda instancia extraordinaria interestatal. ¿Sí? Recordarles que existen 2 grados o instancias, la instancia ordinaria y la instancia extraordinaria. Dentro de la instancia ordinaria para Honduras y para el resto del mundo hay 2, la primera y la segunda. Fácil. La primera lo que hace es que define los hechos, la segunda lo que hace es definir el derecho. Con una de estas sentencias yo creo tendencias. Con 3 de estas sentencias yo creo antecedentes. ¿Ok? En la instancia extraordinaria para Honduras hay 2. ¿Por qué? Porque no somos federación. En la instancia extraordinaria nosotros tenemos la instancia estatal y la instancia interestatal. Esas son las 2 instancias que tenemos en Honduras y en la gran mayoría del mundo, porque la gran mayoría del mundo no es federaciones. En la primera instancia estatal, extraordinaria, que es la estatal, nosotros lo que hacemos es ver si hay violaciones a la Constitución. Que la Constitución lo que define son los derechos fundamentales. Lo que funda, ¿sí?, a esa república es la Constitución. Entonces vemos si hubieron violaciones a esa Constitución. Y luego tenemos la interestatal, y esa lo que mira es si hubieron violaciones a los derechos humanos. Y en los derechos humanos yo los encuentro en los tratados. Abogada, pero cuando hay tratados que hablan acerca del territorio, ¿eso también es un derecho humano? Pregunta del millón que la contestamos cuando llevamos la clase de derechos humanos, y la respuesta es sí, sí. Claro que sí, claro que el territorio, la propiedad privada, las fronteras, todo eso es parte de los derechos humanos. Entonces los derechos humanos son lo que nosotros vemos adentro de los tratados internacionales o interestatales. Esa es la última instancia que nosotros tenemos, la instancia extraordinaria interestatal. Y a esa es a la que pertenece la Corte Centroamericana de Justicia. Es a la misma a la que pertenece la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Justicia, la Corte Interamericana de Europa, la Corte de los Pueblos Africanos. Hay infinidad, ¿verdad?, de ejemplos que nosotros podemos hablar acerca de cuáles son los que están en esa segunda instancia extraordinaria interestatal. Estas crean jurisprudencia con una sentencia y crean doctrina con 3 sentencias. Y la diferencia, y eso sí espero que se quede grabado en ustedes, la diferencia entre la jurisprudencia y la doctrina y las tendencias y los antecedentes es que cuando yo ya tengo doctrina, ya tengo ese hilo jurisprudencial, así le dicen en muchos lugares. Nosotros por medio de nuestra ley sobre justicia constitucional le llamamos doctrina, que es copy-paste de como le llaman en España, que en algunos otros lugares le llaman línea jurisprudencial. Cuando nosotros ya tenemos esas 3 sentencias, nosotros no tenemos que escuchar a la parte. Yo ya no tengo que ventilar el caso.
Y eso yo no lo puedo hacer en instancias ordinarias. En instancias ordinarias, si yo tengo una demanda, vamos a ver, ok, tengo un requerimiento por usurpación de funciones. ¿Usted cree que yo puedo decirle, no señor, no Rommel, no me traiga ese requerimiento a mí porque yo ya he dicho que es una usurpación y ya está aplicado el derecho? Yo le puedo decir algo así en primera instancia. ¿Qué cree usted, Rommel? ¿Le puedo decir? Dice Rommel que no. Claro que no, porque no hemos escuchado, no sabemos qué ha pasado, no sabemos cuáles son los hechos. Y en segunda instancia tampoco puedo hacer yo eso, en segunda instancia ordinaria, porque no sabemos si se aplicó de manera correcta o no el derecho. Pero ya si estamos en instancia extraordinaria, tanto la Corte Suprema como cualquier tribunal interestatal pueden decir, señores, nosotros ya hemos dicho qué es lo que aplica en un caso así. Entonces, desestimado, inadmitido. No tengo por qué escucharlo. Yo ya dije qué es lo que se supone que tiene que pasar en este caso. Entonces, desestimado. Esa es la importancia de saber la diferencia entre jurisprudencia y doctrina y tendencia y antecedente. Tendencias nos llevan antecedentes, que significa que yo, como juez, puedo decir, yo tenía un caso similar a este. Voy a coger esa sentencia y la voy a aplicar en este caso. Eso es un antecedente. Aplicar una sentencia ya al final del caso. Pero ya cuando yo tengo jurisprudencia que me da doctrina, ya ni siquiera tengo que escucharlo. Lo inadmito. No tengo que escucharlo más. ¿Sabe qué? Tengo cosas más importantes que hacer en mi día que estar escuchando exactamente lo mismo otra vez. Porque yo lo que voy a hacer es hacerle copy-paste a lo que yo ya dije. Entonces no lo voy a hacer. ¿Qué cortes hacen eso? No, señores, empecemos por la Corte de Estados Unidos. La Corte Suprema de los Estados Unidos lo que mira son 80 casos al año. Ya quisiera la Corte Suprema de Honduras, pero 80 casos al año. Ya quisiera, porque su vida sería mucho más fácil. Usted se imagina, la Sala de lo Constitucional mira más de 2,000 casos en un año. Y yo le estoy diciendo que toda la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos, con 300 millones de habitantes, ¿ok? Mira, 80 casos máximo en un año. Y aquí nosotros vemos 2,000 casos solo en una sala. ¿Por qué? Porque no tenemos esos hilos jurisprudenciales, no tenemos esa doctrina muy bien definida como para que haya haya una división adentro de cada una de las salas que se llame sala de admisibilidad o departamento de admisibilidad. Que ellos lo que hagan es ver que, no, papi, esto ya lo decidimos. Y hacer una resolución diciendo, estése a lo que hay en este hilo jurisprudencial. Una sola hoja que firmaría el presidente de esa sala. ¿Ok? Entonces, en la instancia extraordinaria yo no tengo que escuchar su caso. Si yo ya tengo doctrina, yo no tengo que escuchar su caso. Adiós, goodbye, que le vaya muy bien. Yo ya dije qué es lo que tiene que pasar aquí. Mientras que en la instancia ordinaria yo creo tendencias y antecedentes, pero siempre tengo que escuchar el caso. Siempre tengo que escuchar qué fue lo que pasó. Siempre se tiene que ventilar. Yo no puedo inadmitirlo. ¿Tienen preguntas sobre eso? Espero que no. Solamente, abogada, el valor de la cuantía. Yo busqué en la Constitución y en la Constitución decía que en una primera instancia eran 50,000 lempiras. Entonces no sé si me equivoqué, abogada, en esa, porque yo sí puse de esa forma. 50,000, sí. En mi tiempo eran 25, cuando yo estudiaba. Así hace mucho estudié, 25. Luego se cambió a 50. Y ahora hace 2 años, no, 3 años, lo cambiaron a 100,000. Entonces ahora en la instancia civil, ¿sí? En las cuestiones civiles, la menor cuantía es 99,999,99 centavos y la mayor cuantía serían 100,000 para arriba. Eso sería. Esa fue una plática que tuvimos en una de las clases en donde les comentaba yo que en mi tiempo eran 25 ustedes. Así de viejita estoy. Así de hace mucho estudié. Que cuando yo estudié eran 25. Después se cambió a 50 y hoy en día estamos en 100. Es más, ahorita están hablando de que quieren reformarla a ser basada en dólares.
que no sea 100,000 lempiras, sino que sea, por ejemplo, $10,000. Obviamente porque cuando estamos hablando de cosas civiles, usualmente los pactos se hacen en dólares. Ya sea alquiler, pregúnteme a mí en qué, yo más bien estoy feliz ahorita porque como mi alquiler me lo dieron en dólares, entonces estoy pagando menos. Como el dólar está un poquito menos fuerte ahorita, entonces estoy pagando menos porque el contrato me lo hicieron en dólares. Así que yo, muy bien, gracias, ¿verdad? Muy feliz estoy de que haberlo firmado, pero ustedes saben que el celular en dólares, el internet en dólares, el cable en dólares. Díganme que estoy equivocada en decirles que todo es en dólares aquí. ¿Verdad que sí? ¿Y por qué es en dólares, abogada? Ok. ¿Y ustedes de dónde creen que son los canales que uno mira aquí? ¿O es que ustedes solo miran Canal 5? ¿Será? ¿O HCH? Eso es lo que miran todo el día. No va. Les gusta ver películas, les gusta ver series, les gusta, ¿y eso de dónde viene? ¿Y en qué lo tiene que pagar Cable Color y todos los demás? Y Tigo, tienen que pagar en dólares. Todas las cosas que son redes para que nosotros tengamos celulares, ¿dónde las hacen? ¿Dónde hacen las torres? ¿Dónde hacen el cable? ¿Dónde hacen la fibra óptica? ¿Dónde hacen todo eso? Aquí en Honduras lo hacen. No, hay que comprarlo en Estados Unidos, hay que comprar. Entonces a mí me dicen, no es justo. Ok, entonces pongámonos nosotros los hondureños a hacerlo, pues. Hagamos fibras ópticas. Podemos hacerlo. Tenemos los materiales primas. Y me quedan viendo así como, ¿no? Ok, entonces vamos a tener que seguir pagando en dólares. Porque la única otra diferencia sería que entonces nosotros le digamos al proveedor, ok, todos los meses usted ajuste lo que me va a cobrar, ajústelo. Y entonces su cuenta no sería la misma, estaríamos en lo mismo. Entonces la razón por la cual nosotros, es más, hace poquito mis ahijadas me dijeron, abolala, me dice la chiquita, abolala, ¿me puede llevar a McDonald's? Y le digo yo, ¿qué querés de McDonald's? Vos? Porque la mamá no va, que irles a darle comer en comida rápida, nunca. Entonces ahí viene la madrina. Abolala, llévenme a McDonald's. Vaya pues, le digo, mi amor, ¿qué quieres comer? Quiero nuggets. Y cuando pido el ticket, al final dice en dólares cuánto es que me salió. No sé si se han fijado en eso. Que ahora en Burger King, en McDonald's, les sale ahí cuánto es en dólares. Y yo, ve, yo no sabía. Y yo toda como, ¿desde cuándo sale así? Y le digo, comadre, mira que me salió así. Y me queda viendo y me dice, ¿y desde cuándo no vamos a los lugares así? Me dice, de comida rápida, que no sabía qué hacer. Y yo, no, te juro que no sabía, no tenía ni la más mínima idea. Entonces, esa es la razón, por eso es que se ha ido cambiando de 25 a 50 y después ahora 100, es por eso que ha ido cambiando esa cuantía. No sé si tienen otra pregunta al respecto. La molesto otra vez, abogada. Dele viaje, perdón, dele. Ya le voy a decir cuál otra. Yo le tomé fotografías al examen, abogada. Ya le voy a decir. Una que me pareció a mí increíble y me equivoqué, abogada, sinceramente. Número 4, país. Ajá. ¿Puede el pueblo ser parte del país? Ok, quiero que recordemos. Entonces, yo le... ¿Usted me puso que sí, no o depende? Sí, abogada. Le puso que sí. Yo puse que sí. Ok, quiero que recordemos que el país es el que vive con el pueblo. ¿Se acuerdan de eso? El país es el que vive con el pueblo. La pregunta del millón es, ¿yo puedo vivir conmigo mismo? No. Entonces ahí está su respuesta. ¿Por qué le salía depende? Y dicho sea paso, depende también le daba todo el punto si me ponía depende. Porque tuvimos una conversación el día que estuvimos hablando de eso. Justamente Iris y Dani estuvieron muy activos ese día, en donde hablábamos acerca de qué sucede cuando el policía y el militar se quita el uniforme. ¿Ellos siguen siendo parte del pueblo o cambian a ser civiles? Y está esa dicotomía, ¿verdad? De que yo tengo el entrenamiento, esa es una memoria muscular, eso, o sea, literal, ¿cuántas veces me entrenan? Que cuando sucede un evento enfrente de mí, aunque yo no ande el uniforme, yo reacciono, porque ese es mi entrenamiento. Entonces estaba esa pregunta de si ellos dejan de ser parte del pueblo cuando ellos se quitan el uniforme. Yo le puedo decir, yo duermo todas las noches al lado de un militar y a ese no se le han quitado la choreta.
Se levanta todos los días a las 5 el hombre y me dice que se levanta tarde porque está retirado. Escuche bien eso, ¿verdad? No le han quitado la choreta de la cabeza a ese hombre. Y yo le apuesto que el día, bueno, ya me ha tocado que estábamos en un lugar público, estaban insultando a una mujer y lo primerito que él hizo fue ir y defender a la mujer y me dejó a mí tirada. Me dejó tirada. Y fue a defender a la mujer en contra del hombre que la estaba insultando. Y yo, mi amor, ¿y vos cómo sabías que la estaba insultando y no sabe español? Uno sabe, uno sabe. Y ahí fue y la fue a defender. O sea que, ¿ves? Nunca se le quita, nunca se le quita. Le digo, mi amor, ni siquiera estás en tu país. Me importa, dice. Me ven gringo y me ven alto, me respetan, me dice. Y se le puso enfrente y bien calladito que se quedó, ¿verdad? Entonces, está esa pregunta, dígame. ¿En qué idioma la estaban insultando para que su esposo lo supiera? En español, le estaban insultando en español, le estaba diciendo de todo a la mujer. Y estábamos comiendo, me acuerdo, era antes del COVID, estábamos comiendo en, ay, ¿cómo se llama? Uno de los moles, no es Cascadas, Multiplaza. En el mall, a medio mall, se puso a insultarla, enfrente de los hijos. Y ahí fue mi esposo. Ahí quédate, me dijo. Ok, aquí me quedo. Yo no ando con vos, le dije. Yo no ando con vos. Y ahí se fue. Y le dijo, shut up, ¿verdad? En inglés. Le dijo toda su macaneada en inglés. La macaneada, y bien calladito que se quedó el maje. No volvió a decir nada. Entonces, eso nunca se les quita a ellos. Eso de que ellos tienen que defender, eso de que ellos tienen que actuar, eso de que... Bueno, y es que se levantó cuando vio que ella se estaba como poniendo con el pecho hinchado el hombre. ¡Ja! Ahí fue que se paró y se fue. Entonces, esas cosas nunca se les van a ellos. Al menos yo que vivo con uno se los digo, nunca se les va, siempre se les queda aquí el entrenamiento. Entonces, es la pregunta del millón, es lo que hablábamos con Iris y con Dani ese día, de ellos cuando se quitan el uniforme realmente dejan de ser parte, dejan de tener ese entrenamiento. La respuesta legal es sí, sí. Ellos tienen que responder por los actos que hacen afuera de sus horas y ellos no son parte de nosotros y no sé qué, y no tienen que andar con la placa y no tienen que andar con la pistola y no tienen que andar con el uniforme y les ponen aquel montón de reglas. Y ese día estuvimos platicando bastante sobre eso. Entonces la respuesta era sí o depende. La respuesta era no o depende. Ya si ponía sí le salía mal. O sea que eran dos respuestas correctas las que habían ahí. Mire, sí, Iris, yo me puse a analizar, no, esto tiene que ser depende, ¿verdad? Pero no lo dice, abogada. Y la abogada, última, ¿y por qué no me puse ese examen de Rommel a mí? ya está viendo de que me fue pésimo, mire. Cuénteme, Rommel. La última, abogada, que también, como yo le digo, admiro la creatividad de sus exámenes y tareas, abogada, y siempre lo voy a hacer. Estado. Escoja el único ejemplo de estado. Está el Tíbet, Osetia del Sur, Cataluña y Guatemala. Y usted me la sacó buena esa. Ah, bueno, Guatemala, sí, ¿verdad? Sí, esa me la sacó buena, me acuerdo. Porque fue el único que le salió en examen, dicho sepa. Abogada, pero estuve pensando 15 a 10 minutos. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Hasta que ni modo tuve que hacer una pequeña búsqueda en San Google, ¿verdad? San Google. Y por qué no, por ejemplo, ese, sí, Osetia del Sur no sabía, no conocía de ese país. Y incluso sí. Cataluña, yo sé que Cataluña no, porque ellos están todavía en conflicto, ¿verdad? Pero sí entré en ese conflicto mental, pero vale más que me salió bien. Sí, esa le salió buena, Rommel. Recuerdo que fue el único que le salió, al menos de acordarme, fue el único que le salió esa pregunta. Acuérdense que para que usted sea Estado tiene que tener reconocimiento interestatal. Esa era como la clave. Entonces Cataluña no lo tiene. Osetia del Sur pues ni siquiera lo habían escuchado aumentar, entonces mucho menos para que tenga reconocimiento, pero Guatemala sí lo han escuchado aumentar y Honduras lo reconoce y es parte de Naciones Unidas y de la OEA, entonces ese era Guatemala, esa era la respuesta correcta. Sí. Ok, entonces la última parte que tenemos que revisar es acerca de estos principios que les puse. ¿Qué principio utilizó Honduras para cambiarle el nombre
del Parque Nacional Punta Sal a Parque Nacional Janet Caguas? Esa era una de las preguntas sobre los principios. La respuesta era responsabilidad. ¿Por qué? Porque hubo una sentencia que nos obligó a nosotros a cambiarle el nombre a el parque, ¿sí? La segunda que teníamos es qué principio utiliza Honduras para aceptar las ayudas de la cooperación española. Esa era petición del Estado intervenido. ¿Por qué? Porque Honduras pide ayuda. Óigame, ¿cuántas veces a la semana ustedes escuchan que Honduras anda pidiendo ayuda? Ahorita con lo del COVID. Hasta la sombra le pedimos ayuda. Todos los días. A cada rato. Entonces, si yo le ando pidiendo que venga a verme, pues venga a verme. Esa es la respuesta. Es a petición del Estado intervenido. ¿Sí? Por favor, vengan, señores gringos. ¿Qué? ¿Quieren usar la base militar? Sí, por favor, pasen adelante. Con tal de que nos traigan ayuda, no hay problema. ¿Verdad que sí? No es así que les decimos. Y no es por ahí que han entrado las vacunas en contra del COVID, pues. Y no es desde ahí, desde la base militar de Palmerola, que salen a hacer todas esas búsquedas cada vez que hay inundaciones de gente adentro del techado y todo eso. Entonces, si yo le estoy pidiendo ayuda, señores, entonces es cosa mía, es a petición mía. Y las otras dos que me fallaron fue qué principio utiliza Honduras para exigir de Estados Unidos de América, México y Guatemala que a los migrantes ilegales, escuchen bien, ahí está la clave, migrantes ilegales, se les trate con respeto y proporcionándoles un abogado. Y la respuesta es la buena fe. Yo quiero que ustedes tengan buena fe, porque no existe ningún tratado, espero que se acuerden de mí con eso, no existe ningún tratado que diga que yo tengo que aceptar migrantes de ningún lado. No existe. No existe. Entonces, de buena fe, yo le estoy diciendo, por favor, denles un abogado. ¿Sí? Buena fe. Y la última es qué principio estaba respetando la ONU cuando su alto comisionado de derechos humanos, Andrew Gilmore, felicitó al Estado de Honduras, porque sí sucede, en 2017 por la creación de la Secretaría de Derechos Humanos. Y la respuesta de eso, nuevamente, era responsabilidad. Como nosotros teníamos obligaciones que teníamos que cumplir y las estábamos cumpliendo, nos mandaron a felicitar. ¿Ok? Esas eran las respuestas. Esas fueron como las que más fallamos. Si tienen preguntas sobre los principios, díganme. La CONADE tiene más presupuesto que la Secretaría de Derechos Humanos. ¿Qué pasó con la Secretaría de Derechos Humanos? Presupuesto y la CONADE tiene más presupuesto que la Secretaría. ¿Qué pasa con el presupuesto de la Secretaría? Que depende de las donaciones del extranjero. Se los digo muy en serio. Y por eso es que ustedes miren que varios de las políticas de la Secretaría son como bien interesantes. Es por eso, porque dependemos de la ayuda exterior. Si quieren platicar sobre los principios, avísenme y podemos hacer una clasecita extra sobre los principios para que puedan hacerlo, un mayor análisis. Pero hemos llegado al final de la clase, entonces les deseo una muy buena noche y nos vemos mañana para seguir platicando sobre los métodos. ¿Sí? Bueno, sobre los diplomáticos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, abogada. Muchas gracias, abogada.